Vamos a hablar de un periodo que, bueno, marcó a fuego la historia de España, los 36 años de la dictadura de Francisco Franco. Fue una época llena de contradicciones, de un poder absoluto, sí, pero también de una transformación social que nadie se esperaba. Así que vamos al lío. Y para empezar, nada mejor que esta imagen. Una foto que sinceramente lo dice casi todo. Estamos en 1940 en Hendaya, y ahí está Franco con Hitler. Hay que pensar que España acababa de salir de una guerra civil devastadora, y este encuentro, bueno, pues selló esa alineación inicial del régimen con las potencias del eje. Sentó las bases de todo lo que vendría después. A ver, una vez que gana la guerra en el 39, ¿cómo se mantiene Franco en el poder tanto tiempo? Bueno, pues no lo hizo solo. Su dictadura se construyó sobre unos pilares muy sólidos, lo que se conocía como las familias del régimen. Y fueron estas familias las que le dieron el soporte para aguantar, bueno, casi 40 años. ¿Y quiénes eran estas familias? Pues básicamente cuatro. Primero, el ejército, su fuerza bruta, el control militar. Luego, la iglesia, que le daba, digamos, la justificación moral e ideológica. Importantísima. Tercero, la falange, el partido único que lo controlaba todo en la vida social. Y por último, los monárquicos, que claro, soñaban con la vuelta de un rey. Pero aquí está la clave del asunto. La habilidad de Franco fue manejarlos a todos. Fue un auténtico malabarista, equilibrando el poder entre ellos para que ninguno destacase demasiado. Así, el único que mandaba de verdad era él. Y esa alianza con la Iglesia, fue mucho más allá. Se convirtió en algo que hay que entender sí o sí, el nacionalcatolicismo. Ojo, que esto no era solo que la Iglesia apoyara al régimen, no, era una fusión total. La ideología del Estado y el catolicismo eran la misma cosa. ¿Y qué significaba eso en la práctica? Pues que la Iglesia tenía un poder absoluto sobre la educación, la censura, la moral, sobre la vida cotidiana de todo el mundo, vamos. Vale, tenemos el régimen ya montado. ¿Y cómo fueron los primeros años? Pues, para ser claros, fueron terribles. La primera etapa fue durísima. Pensemos que España estaba destrozada por la guerra, pero es que además el resto del mundo le dio la espalda. Estaba completamente aislada. Así empezaron los famosos años del hambre, una época marcada por la miseria y una política económica, bueno, desastrosa. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? Esto era el día a día. Colas interminables para conseguir lo básico. El pan no se podía comprar así como así, ¿no? Hacían falta las cartillas de racionamiento. Y esto para todo. Aceite, azúcar, lo más elemental. Y ojo, que el racionamiento duró hasta 1952. La norma era la escasez y directamente el hambre. ¿Y por qué esta situación tan terrible? Pues por una decisión económica muy concreta, la autarquía. La idea sonaba bien en la teoría, supongo, que España produjera todo lo que necesitaba sin depender de nadie, o sea, cerrar fronteras al comercio y que el Estado lo controlara todo. El resultado en la práctica, un fracaso total. Absoluto. Provocó justo lo que hemos visto, escasez, hambre y por supuesto un mercado negro gigantesco, el famoso extraperlo, donde la gente se buscaba la vida como podía. Entonces, aquí es donde la historia da un giro que parece de película. A ver, ¿cómo es posible que un país que era un paria internacional, que había coqueteado con Hitler y que todo el mundo ignoraba, de repente se convierte en un aliado clave para Estados Unidos? ¿Cómo pasa eso? Pues la respuesta tiene dos palabras: Guerra Fría. De repente ese anticomunismo feroz de Franco, que antes era un problema, se convirtió en su mayor baza. Era un activo estratégico para los americanos. Y con esto entramos de lleno en la segunda gran etapa del régimen, la del famoso milagro español. Y el cambio fue, la verdad, bastante rápido. Fijaos en estas tres fechas que son clave. Primero, 1953, pacto con Estados Unidos. Básicamente, te dejamos poner bases militares en nuestro suelo y tú nos das ayuda económica. Un antes y un después. 2 años más tarde, en el 55, España entra en la ONU. Ya no es un paria. Y el remate final llega en 1959 con el Plan de Estabilización, que básicamente fue abrir la economía española al mundo. Se acabó. El aislamiento era historia. El resultado de todo esto, pues un boom económico brutal. Un 7%. Esa es la cifra. Entre 1961 y 1973, la economía española creció una media del 7% anual. Ojo, que eso es una auténtica barbaridad, una de las tasas más altas del mundo en ese momento. Transformó el país por completo y a una velocidad de vértigo. Pero claro, todo milagro tiene su cara B. Y este crecimiento tan rápido tuvo un coste social enorme. El más visible fue el éxodo rural masivo. Millones de personas dejaron los pueblos para irse a las ciudades a trabajar en las nuevas fábricas. El problema, que las ciudades no estaban preparadas. Crecieron de forma caótica, descontrolada, y así aparecieron los famosos barrios dormitorio, construidos a toda prisa y muchas veces sin agua corriente, sin asfalto, sin lo más básico. Y aquí llegamos a lo que es probablemente la gran paradoja de los años 60 en España. Un choque de trenes en toda regla.
Por un lado, una sociedad que se estaba modernizando a una velocidad increíble, y por el otro, una dictadura de hierro anclada en el pasado que no pensaba soltar ni un milímetro de poder político. Los cambios se veían por todas partes, ¿eh? De repente, el coche, el SEAT 600, se convirtió en el símbolo de que una nueva clase media estaba naciendo. El boom del turismo empezó a llenar las playas de extranjeros. La tele entró en las casas y cambió las costumbres. Las mujeres, poco a poco, empezaban a trabajar fuera de casa. Y miles de españoles se iban a trabajar a Alemania, a Francia, a Suiza. La sociedad española estaba cambiando para siempre, no había marcha atrás. Pero mientras todo esto pasaba, el régimen seguía a lo suyo. La sociedad se abría, sí, pero el sistema político seguía siendo un cerrojo. La censura en la prensa, en el cine, era total. La policía secreta, la temida brigada político-social, seguía actuando con una dureza extrema, con torturas incluidas. Se creó un tribunal especial, el Tribunal de Orden Público, solo para delitos políticos. Y, por supuesto, ni hablar de partidos políticos o sindicatos libres, estaban prohibidísimos. La conclusión es clara, la apertura económica no significó para nada una apertura política. Y así, poco a poco, entramos en la última etapa, la del largo adiós. Franco ya era muy mayor, su salud empezaba a fallar, y el régimen, que parecía un bloque de granito, empezó a agrietarse por todas partes. La presión venía de dentro, y sobre todo, de una oposición que cada vez se hacía oír más fuerte. El final se empezaba a intuir. Y una de las grietas más grandes estaba dentro del propio gobierno. Se formaron dos bandos clarísimos. Por un lado, los que llamaban aperturistas, que eran ministros más jóvenes, tecnócratas, que decían, oye, o hacemos algunas reformas controladas o esto se nos cae. Y en el otro lado, los inmovilistas, el llamado búnker, que era la vieja guardia, los militares, los que decían, ni un paso atrás. Esta lucha interna básicamente dejó al régimen paralizado en sus últimos años. Y en medio de esa parálisis, en diciembre de 1973, un bombazo lo cambió todo. Literalmente. ETA asesinó en Madrid al almirante Carrero Blanco. Y esto es fundamental, porque Carrero Blanco no era solo el presidente del gobierno, era la persona que Franco había elegido para que todo siguiera igual después de su muerte. Era el garante de la continuidad. Su asesinato fue un golpe mortal para el régimen. De la noche a la mañana, el plan de futuro del franquismo había saltado por los aires. Y mientras el régimen se tambaleaba por dentro, por fuera la presión era cada vez mayor. Los sindicatos clandestinos, como comisiones obreras, ya no se escondían tanto y organizaban huelgas que paralizaban fábricas enteras. Las universidades eran un hervidero de protestas. Los nacionalismos, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, resurgían con muchísima fuerza. E incluso, fijaos qué cambio, hasta sectores de la Iglesia, que había sido uno de los grandes pilares, empezaban a distanciarse y a criticar al régimen. El cerco se estaba cerrando. Y finalmente, tras una enfermedad muy larga, una agonía que todo el país siguió casi en directo, llegó el día. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió. Se cerraba así un capítulo de casi 40 años de la historia de España. El dictador había muerto, sí, pero su sombra era muy alargada. Dejaba una herencia complicadísima. Y aquí queda la gran pregunta, la que lo define todo. ¿Cómo se construye una democracia sobre los cimientos de una dictadura que ha durado 36 años? Ese fue sin duda el enorme desafío al que se enfrentó toda una sociedad a partir de ese momento.